¿Qué tal? ¿Cómo están? El Tribunal Constitucional, una vez más, no es que nunca haya dejado de serlo, pero evidentemente hay episodios históricos, por llamarlos de alguna manera, políticos, convulsos, que ponen al Tribunal Constitucional bajo reflectores realmente trascendentes. El máximo árbitro de la Constitución evidentemente dirime en situaciones en las cuales el Ejecutivo y el Legislativo chocan de una manera tan frontal como lo que estamos viendo desde hace algunas semanas, y evidentemente términos como cuestión de confianza, vacancia por incapacidad moral, en qué momento no se considera, hablando de la cuestión de confianza, esta denegada o no. Esto cae en la cancha del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha venido elaborando sobre estas materias y lo va a seguir haciendo. Un libro muy pertinente en estas circunstancias es este, de reciente aparición, desde el Tribunal Constitucional, escrito por Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Esta es la segunda edición, en realidad, actualizada y ampliada, donde de alguna manera es una memoria más que personal, jurídica, profesional, de derecho sobre el trabajo hecho en este importante órgano. El doctor Espinosa Saldaña eh, dejó el tribunal luego pues de un buen periodo bajo. Estamos ante una sala prácticamente renovada, con excepción del magistrado Ferrero, y esta sala es la que va a tener ahora que tomar decisiones, pero muchas tienen que ver con jurisprudencia ya elaborada, que es por supuesto donde empezamos este diálogo. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Enrique, siempre un placer estar en tu programa. Bueno, tú ya has postrado el libro. El libro tuvo una aceptación increíble en preventa, se acabó la primera edición y puedo decirte que tienes el último ejemplar de la segunda. Ha tenido una acogida bárbara. La idea del trabajo es mostrar cuáles son los nudos con los cuales se encuentra un tribunal constitucional para poder cumplir su labor en un país y en el Perú. Uno de esos nudos sin duda es la muy difícil relación que está en un nivel de enfrentamiento abierto entre Congreso y Gobierno. Como en ese escenario el intérprete de cierre de la Constitución puede acabar con problemas que no son solo jurídicos, sino políticos. Entonces, y a veces con contradicciones, porque claro, las composiciones del tribunal cambian. Entonces, el tribunal ha dicho alguna cosa en su momento sobre cuestión de confianza y no necesariamente es lo que la composición actual vaya a decir. El tribunal ha dicho alguna cosa sobre la disolución ficta y vamos a ver con qué salen los colegas. Pero de todas maneras nosotros dejamos testimonio de lo que hicimos, de lo que pensamos, e incluso en esta segunda edición el libro viene con el QR para que se pueda bajar completamente las 130 sentencias más importantes que hicimos en los 8 años que están en el tribunal. Entonces, ahí el saber ya no ocupa lugar y uno puede, usando el celular, tener sentencias medulosas de la discusión que se ha planteado. Ahora, frente a lo que tú preguntas, cuestión de confianza para el ciudadano común y corriente, ¿qué es? El gobierno quiere apuntalar algún tema y un ministro o todo el gabinete van donde el Congreso y le piden que haya un respaldo. Y si no hay el respaldo, le devuelven el cargo. Para que esto no sea eterno, entonces si se le deniega la confianza a dos gabinetes, porque también hay una cuestión de que del artículo 130, que yo no entro a ser ministro y solamente me ratifica el presidente, me tiene que ratificar el Congreso. Entonces, si yo no junto dos ratificaciones, hay dos negaciones de confianza, el Congreso se disuelve. Y en eso estuvimos de acuerdo todos los magistrados del Tribunal Constitucional en un momento, pero después cambia la composición del tribunal, muere Carlos Ramos, entra
Ferrero entra con voto decisorio porque es el único que tiene mandato vigente, y entonces comienza a imperar una lógica planteada desde el Congreso buscando recortar los temas que se pueden tocar por cuestión de confianza. Y no solamente eso, sino recortar una posibilidad que se da en el derecho comparado, que es de la disolución ficta. Yo no puedo esperar pues 20 años a me conteste una cuestión de confianza. Estamos hablando de países como Francia, insospechable de una dictadura, donde el artículo 50 es de su constitución muy claro. Si en temas como el presupuestario o temas como el de seguridad social no me contestan, entonces en un plazo razonable el gobierno se da por disuelto y disuelve también a la Asamblea Nacional, a la Cámara de Diputados. O sea, pero una cosa, doctor, ahí es la interpretación ficta y otra cosa es la interpretación libre de la decisión del Congreso, ¿o no? ¿Hay una diferencia ahí, que es un poquito lo que estamos enfrentando ahora? Lo que pasa es que el Congreso, este último Congreso, lo que ha hecho es poner todos los cambios normativos posibles para blindarse. Entonces, ha desmantelado el sentido de la cuestión de confianza, ha desmantelado la posibilidad formal de una disolución ficta, ha señalado curiosamente que el único que puede interpretar sus procedimientos son ellos, y después quiere ir al Tribunal Constitucional para que refuerce la interpretación de sus procedimientos. Entonces, el Congreso lo que ha buscado es evitar encontrarse en una situación como la que se encontró con Vizcarra y compañía, tratando de poner todas las correcciones a la normativa para que entonces estamos jugando en el limbo de lo que puede ser constitucional, pero puede ser inconveniente, como estamos ya viendo que lo es en algunos temas, ¿no? Efectivamente, limbo es un término muy adecuado para lo que se está viviendo en el Perú hace un buen tiempo en materia constitucional. Pero aquí la pregunta es, frente a la jurisprudencia que usted nos presenta, y bueno, lo que hemos visto últimamente, pero sobre todo a la decisión tomada en febrero, que usted tuvo voto en minoría en ese caso de lo que usted está describiendo, una situación, a ver, esto que el gobierno presenta, una cuestión de confianza en nombre de la derogatoria de una ley que al fin y al cabo ha sido declarada constitucional. Eso, para empezar, ¿es posible? ¿Es admisible? O sea, o tú me derogas esta ley, que por cierto ha sido declarada constitucional en todas las instancias, o me estás denegando la cuestión de confianza y con eso disparas tu bala de plata, que sería una forma de interpretarla por parte del gobierno. ¿Es eso? Claro. ¿Ahí se puede aplicar una cuestión de confianza? Vamos por partes. El derecho constitucional es un esfuerzo por darle cobertura jurídica al quehacer político. Entonces, si yo hubiera sido consultado, yo no hubiera planteado una cuestión de confianza por ese tema. Yo hubiera planteado por otros y más bien hubiera pedido la revisión de esa ley. ¿Ya? Entonces, pero la estrategia era claramente política. La estrategia era entonces volver al escenario donde, y que vivimos en el Perú, por referéndum se hicieron leyes y se hicieron leyes de reforma constitucional. O olvidamos, querido Enrique, el sí, 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 no, que votamos todos hace algún tiempo. Entonces, era muy clara la estrategia de Torres de plantearlo en términos políticos la discusión. El problema es que así como la OEA le enfrió el caso de la traición a la patria a quienes lo plantearon, esa época también le enfrió a Torres su estrategia. Tú bien sabes, como calificado periodista y analista político que eres, que una cosa es una moción presentada para votar mañana o en la sesión siguiente, y otra es la práctica parlamentaria de que cuando no quieren votar algo, suspenden la sesión, y tuvieron suspendida la sesión durante semana y media. Y en el Perú, en semana y media, lo que era antes portada, entonces en 15 días
si sale en el periódico es una casualidad, ¿ya? Entonces, enfriaron la propuesta de Torres. Torres pierde los papeles en el sentido de mostrar debilidad. Si no me votan, me voy. Eso no es fortaleza, eso es debilidad. Y Torres, el apoyo de Torres era el presidente Castillo, no el entorno de los partidos cercanos a Castillo. Entonces, en ese contexto, Torres queda desangelado y la discusión ahora es básicamente de una discusión política frente a una intención de protegerse jurídicamente. ¿Quién plantea la discusión política? Obviamente, Bessie Chávez, Alejandro Salas, cuando dicen bala de plata. Cuando dicen, entonces cuando ellos en acta se ponen de acuerdo que van a renunciar todos y después, entonces el presidente nombra un paquete de ministros y quiero ver la carta oficio del presidente pidiendo que los reciban para la aplicación del Teto 30 y seguramente el presidente va a decir que es un segundo gabinete. Y aunque no lo dijera, Enrique, al asumirse ellos un segundo gabinete, no tienen por qué estar desesperados por la cuestión de confianza ahora en el presupuesto. De aquí a los 30 días que da la posibilidad de que ellos se presenten, pueden presentar 20, 30 cuestiones de confianza. Para asumir que son un segundo gabinete, el Tribunal Constitucional no podría emitir entonces es que la el señor Aníbal estaba al Congreso en esta demanda y esta posterior cautelar ya no el Tribunal Constitucional puede definir, como por decir, el VAR en los partidos ahora del Mundial, puede definir un poco sobre la marcha, o eso no es posible. No, el tribunal tiene que ser formalmente consultado y la estrategia planteada por un abogado de derecho procesal ha sido ya descalificada por el mismo Congreso. Entonces, Williams ha tenido un mérito y después ha tenido una situación muy difícil de manejar. Convenció a los congresistas que lo más adecuado era buscar al árbitro del Tribunal Constitucional, pero ¿qué le preguntas al árbitro? Cuando tú mismo has dicho que tus normas las interpretas tú y que para ti el asunto es constitucional. Y en un caso que frente al tribunal demora por lo menos unos 40, 45 días, porque además llega la demanda que nunca se ha presentado y esa demanda se califica muy rápido, pero se manda al Ejecutivo. Y se manda al Ejecutivo para que tenga 30 días hábiles, con lo cual la señora Bessie Chávez puede esperar al día 40 para contestar, incluso después de que se ha dado la cuestión de que si le dan confianza a su gabinete o no. Entonces, pero entonces en el escenario, doctor Espinosa Saldaña, el escenario fáctico es un escenario muy favorable al Ejecutivo. Por más protección jurídica que se haya dado al Congreso, yo siempre pensé que el planteamiento, y se ha caído solo, el planteamiento del proceso competencial era un error. ¿Por qué? Porque los tiempos jurisdiccionales, querido Enrique, siempre son más lentos que los tiempos políticos. Y porque si yo quiero plantear un competencial y quiero plantear una medida cautelar, la pregunta de la semana que nos hacíamos mucho era, ¿cuál iba a ser el contenido de esa medida cautelar? ¿Prohibirle al gobierno que pueda presentar cuestiones de confianza? Bien difícil, ¿no? Entonces, porque el Congreso ya estaba asumiendo que es el propio intérprete, digamos, de la situación. Pero entonces, aquí estamos llegando a un callejón probablemente sin salida, porque si se toma efectivamente el camino de la segunda cuestión de confianza, si el gabinete Chávez se asume como el segundo gabinete y presenta una nueva cuestión de confianza y esta de alguna manera entra en una controversia similar a esta, el gobierno puede interpretar entonces que tiene que cerrar el Congreso. Y esto al final va a caer en la cancha de las manos de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas se inclinan a uno o hacia otro lado, de eso estamos hablando, ¿o no? Bueno, estamos hablando
de que puede repetirse un escenario como el escenario Vizcarra-Arauz, donde el Congreso se encierra en el Congreso, asume que nombra incluso una nueva presidenta, pero tú tienes, si hay un presidente hábil, un presidente tomándose la foto con las Fuerzas Armadas o con sectores de presión, y por más que el artículo 117 de la Constitución diga que el presidente puede ser sacado del cargo por una disolución indebida del Congreso, ¿quién fácticamente le revierte esa decisión tomada por el presidente? Entonces, aquí tenemos dos líneas de acción. La línea de acción de la protección jurídica que se ha dado al Congreso, que parece insuficiente, salvo que se haga el milagro que a la tercera la vencida, y aunque la vacancia por incapacidad moral no está para eso, hartos de todo, voten en favor de lo que está planteando Ed Málaga Trillo. Recuerda que el competencial no ha sido presentado, ya hay la decisión ya de no presentarlo, por lo menos estudiar su presentación. Entonces, lo único que queda es lo de Málaga Trillo versus un gobierno que está sustentando el presupuesto y que puede plantear todas las cuestiones de confianza que quiera. Ese es el escenario que tenemos ahora. Ahora, usted dice un presidente hábil, no sé digamos, si se puede esperar habilidad de este presidente, pero lo que este presidente no tiene, que sí tenía Vizcarra, no tiene una popularidad significativa. Hay una suerte de consenso, pues, en torno al desmantelamiento del Estado, que la moción de vacancia de Málaga abunda en esto, a diferencia de las anteriores, yo diría con un poco más de orden, con un poco más de estructura, y evidentemente usted nos tea la cancha por el lado del Ejecutivo. ¿Cuál es la cancha por el lado del Congreso frente a un gobierno? Por el otro lado está haciendo estragos, ¿no? a nivel institucional, con las acusaciones de corrupción, con los temas fiscales, etcétera, etcétera. Usted acaba de tocar el tema de vacancia. ¿Hay otras salidas de las que se habla, por ejemplo, la suspensión o el juicio político? La salida clara, y yo la planteé al principio y después en esa línea han seguido algunos amigos como Omar Cairo, ha sido siempre la del juicio político. La salida siempre que ha podido tener el Congreso y la misma fiscal de la Nación, metida por dos abogados muy entusiastas en un lío que no tiene vuelta que darle. ¿Por qué? Porque para poder recurrir a un tratado internacional como la Convención contra la Corrupción, tengo que agotar las vías internas y demostrar que estas no son idóneas. Y tengo el 99 y tengo el 100, donde te dice, bueno, cualquier ciudadano, Enrique Chávez si quiere, no necesariamente la Fiscalía de la Nación, puede plantear un juicio político diciendo que el presidente ha cometido infracciones a la Constitución. Y en este asunto, como no son de jueces, entonces no necesitas certezas, necesitas diligencia razonable. Y ahí tienes algunos casos donde la cosa es relativamente clara, la diligencia razonable. Cuando Fray Lai se sube a un avión, ¿ya? Entonces, y tiene un mandato de detención, de prisión preventiva. Y entonces la Constitución te dice que el presidente tiene la obligación de hacer cumplir mandatos judiciales. Artículo 118, inciso 9 de la Constitución. Querido Enrique, eso huele a infracción constitucional. Cuando eso, perdóname, nos lleva al 117, una posible infracción constitucional, doctor, ¿nos lleva al 117? No, nos lleva al 109, nos lleva al 100 y al 99. Porque hay que... Juicio político. Juicio político. Olvídate del escenario de lo que la fiscal está planteando. La fiscal como fiscal piensa que todo es delitos, y ahí es un escenario de antejuicio, que es el del 117. Y allí, aun cuando el Congreso le pueda dar la razón, ya ha tenido dos reveses muy fuertes en un mismo día. Tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional le dijeron no.
la Corte Suprema, con pronunciamiento impulsado por la Sala Penal Permanente del juez San Martín, le he dicho, en un proceso penal para iniciarlo hay 3 etapas. Una primera inicial, que es la investigación preliminar, una segunda más fuerte, ya la investigación preparatoria y después la acusación. La Constitución no permite acusar, pero se dice que permite investigar. El primer investigador que pone la Suprema, porque hay un sistema especial para altos funcionarios como el presidente, que fue el juez Checkley, dijo investigación preliminar, ni siquiera preparatoria. Y lo que ha hecho San Martín ha ratificado que se puede investigar, y eso te lo dice el sector que está a favor de la fiscal, pero le ha dicho investigación preliminar y no más allá de la preparatoria, con lo cual la estrategia de la fiscal no avanza. Y si tú miras la sentencia del mismo día emitida por el Tribunal Constitucional para el tema de decir que no había cometido Castillo traición a la patria, cosa que creo es un acierto haberlo dicho, en el fundamento 78 de la sentencia dicen algo menos, oiga, pues no carguen al presidente con denuncias de cualquier cosa, y el mecanismo regular para poder ver los problemas de eventuales delitos, la traición a la patria lo es, del presidente es el 117. Entonces, ¿qué le están diciendo las dos instituciones jurisdiccionales más importantes del país a la fiscal Benavides? Olvídate de querer acusar, porque no vamos a pasar tu acusación. Entonces, lo que debiera estar haciendo la fiscal Benavides, no sé si lo está haciendo, es olvidarse de 40 carpetas y ver en esas 40 carpetas donde había delitos, en cuál de ellas hay infracciones a la Constitución. Y lo que debería es plantear ella misma el juicio político para darle una salida a todo el esfuerzo que ha estado manejando. Si no, vamos a tener otro tipo de problemas. No cabe el antejuicio, la censura en realidad es para otra cosa. La censura es tú no te haces en condiciones de gobernar por alguna enfermedad, por alguna cosa que tienes, y se ha jalado esto de incapacidad moral cuando antes era mental, presidente loco, y no tienen los 87 votos, no los tienen. Entonces, la única manera, respetando los parámetros constitucionales, que parece poder llevar a un Castillo para poderlo sacar de la presidencia, es esa. Ni siquiera la suspensión, Enrique, ni siquiera la suspensión, porque la suspensión en el Perú en el 114 ha estado pensada en dos cosas, una regulada y otra no regulada. La regulada es el presidente tiene COVID. No digo presidenta porque nunca hemos tenido. El presidente se cae del caballo. Entonces, alguien lo tiene que cubrir y ahí viene la idea de la sucesión presidencial para cubrirlo. Y después lo que te dice es si el presidente tiene proceso abierto a partir del 117 y el presidente no tiene proceso abierto a partir del 117. Y eso entonces podrás reglamentarlo, pero no tiene proceso abierto, por lo cual la suspensión tampoco camina como asunto. El único escenario que queda, si es que quieres presionar objetivamente a Castillo y no convertirlo en una víctima para que después vaya a planos internacionales y reclamar, como ya intentó reclamar frente a la Carta de la OEA, es el juicio político. Y ahí basta con que un caso gane, le resulte y la estrategia se da. Si no, vamos a estar en esta situación de tensión interminable, desgastante, donde y además, donde hay que decir la verdad, hay un sector de congresistas que no se quiere ir, por eso firmaron los 98 lo que firmaron. Y hay un sector pero hasta que el gobierno ha cometido, para mí, la gigantesca torpeza de decirle, te voy a cerrar. Allí, hasta los niños, ¿no? Y los que estaban dudándolo, seguramente ahora la vuelven a pensar, ¿no?
Bueno, pero eso es como el error de Vizcarra yendo a decirle a los congresistas que más de las tres cuartas partes de ellos tenían proceso abierto sin tener partido político. Entonces, y eso significa, y por eso es que saca los más de 100 votos para sacarlo a Vizcarra. Si Vizcarra no dice eso, Vizcarra probablemente seguiría siendo presidente hoy. Entonces, aquí lo que se necesita es mucha prudencia, mucha capacidad de negociar, entonces de aflojar los paños. ¿Por qué? Porque mientras estos señores se pelean, el Perú crece y por inercia 3%. No va a haber inversión privada el próximo año. Las Bambas está a 30% de producción. La crisis alimentaria no hemos hecho nada, todavía no llegan los fertilizantes necesarios para apuntar. Entonces, si olvidamos las otras agendas del país para que se siga viendo un gobierno que quiere sacar un congreso y un congreso que quiere sacar un gobierno y ninguno es eficaz frente a lo que se está proponiendo, lo único que vamos a hacer es empobrecer nuestra situación como país o que la gente se harte y tengamos un Murillo 2. Bien. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, muchas gracias. Reiteramos la aparición de este libro. El que tenga suerte que lo consiga. Nos imaginamos que habrá una tercera edición en camino o hay una reimpresión en camino. En eso estamos. Queremos ver algunos pronunciamientos que está sacando el nuevo tribunal, porque claro, ya toca ir evaluando qué es lo que hacen los nuevos colegas, si mantienen las salidas que mantuvimos nosotros o plantean otras, y allí en el ejercicio de la sana crítica diremos si estamos de acuerdo o no con lo que se pueda plantear, ¿no? Bien. Muchas gracias, Eloy Espinosa, como siempre un gusto reencontrarnos y seguramente estaremos consultándole en los próximos días porque esto se va a ir moviendo también seguramente rápido y va a ir tomando una dirección y otra. Gracias, Eloy Espinosa, por atendernos. Encantado y siempre a tu disposición, Enrique y el equipo de Caretas. Gracias.